Bueno, ya a esta hora de la tarde, cuando son las 5:13, vamos a hablar precisamente de lo que nos adelantaba Macarena Román en los titulares. La Suprema rechaza las solicitudes para anular el fallo sobre la prima GES. Lo vamos a conversar a esta hora con Pablo Eguiguren, miembro de la Comisión Técnica de Salud, que ya está en contacto con Hoy es Noticia a esta hora. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Hola José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Pablo? Interesado en que podamos ir conversando parte de las reacciones y también las consecuencias que tiene esta decisión de la Corte Suprema. ¿Cómo analizas precisamente esta decisión? ¿Cómo la reciben también desde la Comisión Técnica? A ver, esto era relativamente esperable, estaba dentro de las posibilidades y la verdad es que no queda más que acatar el fallo. Lo importante entonces ahora es que el gobierno pueda ingresar prontamente las indicaciones. Se había dicho que se iba a hacer hace 2 semanas, eso se pospuso hasta este día viernes, pero lo fundamental es que el proyecto de ley se pueda tramitar con celeridad, se presenten las indicaciones, se tramite rápido tanto en el Senado como en la Cámara, para poder volver a tener un equilibrio en el sistema, no por salvar a la ISAPRES, como ha dicho alguna gente, sino que para asegurar la cobertura de salud que tienen tanto los afiliados de ISAPRES como la necesidad de todos los afiliados también a FONASA para que ellos puedan tener prestadores que puedan atender sus Sí. necesidades de salud. Es importante recalcar que si la ISAPRES efectivamente tiene un colapso sistémico, que esperamos que eso no ocurra, es ¿Y posible qué tan que se posible es que eso arrastren ocurra, también. Pablo, luego de esta decisión de la Suprema? Lamentablemente lo hace más factible porque tal como calculó la Superintendencia de Salud para el informe técnico en el que yo participé, la el fallo de GES significa disminuir los ingresos en aproximadamente un 13%. Entonces, si uno piensa que la ISAPRE estos últimos 2 años, y probablemente 2023 no sea distinto, están operando a pérdida, si tienen un 13% menos de ingresos, la verdad la situación es muy compleja y la cobertura de los afiliados realmente empieza a correr cada vez Pablo, más riesgo. dos preguntas en una. ¿Queda otro camino al que puedan optar las ISAPRES? ¿O con esto se cierra al menos este capítulo relacionado al GES? Y por otro lado, ¿cuándo debiesen concretarse aquellas bajas? A ver, respecto a lo primero, no hay más camino. Eventualmente podría entrar algún otro recurso ante los tribunales, pero la verdad es que no lo veo muy factible que eso vaya a tener una respuesta diferente a la que Ok. conocimos la semana pasada. Y respecto a cuándo se aplica, eso queda en manos de la superintendencia, pero probablemente esto va a tener que ser, si no es a partir de este mes, de noviembre, o debe ser a partir de noviembre, dado que estamos a fin de mes, Claro. pero eso es algo que cae sobre la superintendencia y la verdad es que no hay muchas más vueltas que darle, como le decía al comienzo. Y sigo preguntándote por el tema GES. ¿Es posible que existan devoluciones en plata por este ítem en particular? A ver, el fallo GES tenía 2 aristas. Uno respecto a lo que pasaba hacia adelante, que es Sí, lo que estábamos conversando recién, sí. y otro sobre eventuales devoluciones que podrían haber. En el caso específico de las devoluciones, todo eso quedó en manos de la superintendencia. Entonces, va a ser la superintendencia la que va a tener que hacer esos cálculos y definir si hubieron o no cobro en exceso, a cuánto ascienden y quiénes son las personas que debieran recibir esas devoluciones. En ese caso opera parecido al fallo anterior de la tabla de factores, que es la superintendencia la que debe calcular y definir esos montos. Ya, y allí se Respecto complicaría... a lo que pasa hacia adelante, Sí. eso es, entre comillas, más automático, pero obviamente va de la mano de una circular o alguna acto administrativo que haga la Superintendencia de Salud.
Entiendo, y allí se complicaría aún más el escenario si sumo tu respuesta anterior a lo que habías dicho hace algunos minutos atrás respecto a una eventual quiebra de alguna o de algunas ISAPRES, ¿no? Claro, el problema, y esto fue algo que siempre tuvimos en mente en la comisión técnica, es que no puede haber un colapso sistémico de la ISAPRE. Si hay un colapso sistémico, lo que va a pasar es que la gente ni siquiera se va a poder cambiar a otra ISAPRE. Recordemos que han habido quiebras de ISAPRE en el pasado, pero nunca ha habido un colapso de todo el sistema. Y aquí lo que estamos lidiando es con un colapso de todo el sistema, no con una en particular. Entonces, por eso es muy importante que el gobierno ingrese las indicaciones a la ley corta, porque la ley corta, tal como está y como ha sido reconocido por distintos expertos en el tema, no es suficiente para resolver el problema, y lo que se requiere es que por ejemplo, la propuesta de salida que dio la comisión técnica simplemente de modo de evitar ese riesgo de un colapso sistémico y por ende que la gente pueda mantener sus cobertoras de salud tal como las tiene hasta el día de hoy. Claro, es importante darle certeza a la ciudadanía. Desde el gobierno han dicho que aquellas indicaciones van a ser presentadas antes de que termine esta semana. Quiero preguntarle por parte de la labor que han desarrollado desde la Comisión Técnica Asesora. Acá tengo algunos datos. Han hablado, por ejemplo, de rebajar la deuda de las ISAPRES desde los 1.400 millones de dólares, estimados por la Superintendencia de Salud, a solo 451 millones de dólares. Ahora bien, Pablo, uno se pregunta, y creo que es una pregunta muy válida, ¿dónde están los 1.000 millones de dólares restantes? Sí, José Miguel. A ver, quiero cuestionar un poco la premisa con la que comienzas del hecho de rebajar. Y esto es por lo siguiente. El fallo de la Corte Suprema no dio ni un número. Si uno lo revisa, es un fallo bien extenso, son varios fallos, cada uno para distintas ISAPRES, pero en ningún momento se habla de ningún número. El número que tú señalabas fue un número que dio a conocer la Superintendencia de Salud, considerando que era una aplicación literal del fallo. Y lo que pasa es que uno no puede hacer aplicaciones literales de fallos porque los fallos se aplican en cierto contexto. En este caso es, por ejemplo, todos los trabajadores formales estamos obligados a cotizar un 7% para la salud. Eso está puesto en la ley del Ministerio de Salud, está puesto en otros cuerpos legales, y por ende es una obligación para todos los trabajadores y va en línea con un sistema de seguridad social en salud que es el que tenemos hace varias décadas en el país. Entonces, si uno no considera esa obligación legal que todos tenemos, llega a esos números tan abultados que dio a conocer la Superintendencia a comienzos de año. Pero es importante recalcar que fue la misma Superintendencia, a petición de la Comisión Técnica, la que hizo las estimaciones considerando estas otras variables que son parte del contexto del sistema de salud. Una, esta cotización obligatoria, que es la que te comentaba, y lo segundo es que se considere un sistema y no de manera individual. Pablo. Entonces, esa literalidad del fallo no es correcta, así lo estimó la Comisión Técnica de manera unánime, Pablo, desde representantes del Frente Amplio hacia el Ministerio, y por eso llegamos a este número que es de los 450 que tú comentabas. entiendo su punto, pero también entonces deduzco de su respuesta anterior que para ustedes lo que dio a conocer en su minuto la Superintendencia es un error metodológico, un error de cálculo, o sea, reconocen un error de parte de la Superintendencia de Salud al publicar una cifra de esas características, 1.400 millones de dólares. Sí, yo creo que eso fue un error porque no se tomó en consideración otras variables que sí tenían que ser consideradas y que fueron las que la Comisión Técnica tomó en cuenta. ¿Y qué se debe hacer para llegar a los 451 millones de dólares? ¿Hay que cambiar, por ejemplo, los criterios de la sentencia de la Corte Suprema? No, para nada. Este cálculo nosotros lo hicimos, así como los números lo hizo la Superintendencia de Salud. La gente que trabaja en el Ministerio
de salud, también abogados, estuvieron presentes en toda la discusión y nosotros consideramos que es perfectamente compatible el cumplimiento de los fallos con ese número que nosotros obtuvimos, con el beneficio que el cálculo o la expresión que hizo la Superintendencia de Salud con los supuestos que nosotros pedimos, permite que no haya un colapso sistémico del sistema y que se resguarden las coberturas de salud de las personas. Lo que no quiere decir que lo que hizo el comité de expertos sea totalmente perfecto y no se pueda cambiar una coma de lo que en ese informe está. De hecho, la ministra Vallejo ayer comentó que podrían haber ciertas modificaciones, pero lo importante es que si hay modificaciones, se hagan mirando como que esto es un puzzle que tiene distintas piezas, y que lo que nosotros hicimos fue tomar esas distintas piezas, lograr que se apliquen fielmente y se dé cumplimiento fiel a los fallos, pero al mismo tiempo que no colapse el sistema de salud por las graves consecuencias sanitarias que tendría eso para la población. Sí, es que se lo preguntaba porque el senador Flores, en una columna publicada en el diario La Tercera, decía que esto solo es posible con una modificación a la ley vigente que debe ser aprobada por el Congreso. Por eso le planteaba la pregunta anterior. No, eso yo creo que es una interpretación del senador. Yo leí la columna, no estoy de acuerdo con las cosas que él plantea. Y efectivamente, lo que sí hay que hacer cambios legales, porque la superintendencia, con sus facultades actuales, no es capaz de implementar el fallo y tampoco es capaz de mantener a resguardo las coberturas de los afiliados. Entonces, justamente por eso el gobierno, incluso antes de la comisión técnica, es que envía esta ley corta. El gobierno era consciente de que se necesitaba estas adecuaciones legales, pero las adecuaciones que incluyó la ley corta, el gobierno en su ley corta, no eran suficientes. Y por eso se crea esta ley corta, el comité técnico, a solicitud de los senadores que se dan cuenta que las respuestas que están en la ley corta no son suficientes. Y es por eso que nosotros hacemos esa propuesta, que ha sido bastante valorada de manera transversal, y eso creo que debiera recogerlo el gobierno. Y de nuevo, si es que van a hacer algunos cambios, esos cambios tienen que hacerse de modo tal que la solución conjunta no se vea afectada, porque si no, volviendo al inicio de nuestra conversación, se vuelve a poner en riesgo ¿Pablo? La sustentabilidad del sistema. Dos cosas para terminar, porque estamos en el tiempo. ¿Cómo responden desde el comité técnico a quienes sostienen que ustedes están proponiendo un perdonazo a las ISAPRES? Eso por una parte. Y la última pregunta, Pablo, ¿cuáles expectativas o qué expectativas tienen respecto a las indicaciones que va a presentar el gobierno? A ver, respecto al perdonazo, creo que es un error. Traté de ser súper simple en explicar cuáles fueron los supuestos que nosotros utilizamos para llegar a un número distinto. Yo creo que una aplicación literal, como se dijo en un comienzo, no es la correcta. Por ende, no hay ningún tipo de perdonazo, sino que es la aplicación del fallo en un contexto legal que obliga a una cotización del 7% y a la naturaleza de un seguro, que significa que las cosas no se pueden hacer de manera individual, sino que de manera grupal. Y eso da un número distinto, pero en ningún caso un perdonazo. Y respecto a las expectativas, lo mismo que decía hace un minuto, José Miguel. Lo importante es que se entregue una solución que de manera coherente logre implementar los fallos y al mismo tiempo evite un colapso sistémico que solamente va a perjudicar a las personas. Bueno. Si eso se hace a través de las propuestas que propuso la comisión técnica, perfecto, eso ya está validado desde el Frente Amplio hasta la UDI, así que tiene buenas opciones de ser aprobado. Y si es otro, mientras cumpla con esos dos objetivos, Pablo.
vamos a estar contentos. Le agradezco la conversación y por supuesto quedamos muy atentos, siempre con el afán de entregar certezas a la ciudadanía sobre este tema que despierta muchas dudas todavía. Que esté muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Listo, José Miguel, que esté muy bien.